¿Qué tal? Vamos a hacer apuntaciones específicas del tema ensayo. Vamos a empezar primero definiendo, tratando de conceptualizar qué es el ensayo, porque les recuerdo que ustedes están a punto, si no es que ya lo están haciendo, esperemos que todos ya lo estén haciendo, su propio ensayo. El ensayo es una exposición en prosa, escrita con un enfoque personal sobre un tema previamente analizado, pero no agotado. Nace como una hipótesis, pero busca convencer a sus lectores de la validez universal de sus ideas, que no son nuevas, sino manifestadas con originalidad, con un tono subjetivo que lleva a la polémica y que constituye básicamente su calidad de texto persuasivo. Es decir, el ensayo es un trabajo escrito en el que pesa bastante la opinión del autor. El autor elige un tema y procede a analizar información, a reconstruir los datos que ya tiene y aparte da aportaciones personales, impresiones y percepciones personales respecto al tema del que está proyectando su trabajo. Dice que es una hipótesis porque, como ustedes saben, hipótesis pues es una suposición. Entonces el ensayo se basa en suposiciones personales del autor y por eso tiene un tono subjetivo. Es decir, no vayan a confundirse, no vayan a pensar que se trata nada más de poner sus ideas tal cual se les ocurre. Las opiniones que ustedes viertan en su ensayo tienen que estar justificadas y tienen que venir sustentadas por argumentos. Es muy importante la argumentación. Para argumentar puede ser bueno citar. Puede ser bueno referirse a trabajos de otros autores, de otras personas que han hablado sobre el tema y que son consideradas como autoridades en ese tema. Y este tono subjetivo lleva a la polémica porque se trata de que tu trabajo dé de qué hablar, genere discusiones, abra la puerta hacia un debate entre los lectores y dé motivos a otras personas para que comenten el tema que a ti te ha llamado la atención. Y como pueden ver ahí, el ensayo corresponde a los textos persuasivos, justo los textos que acabamos de ver en el parcial pasado, la caricatura política, el anuncio publicitario, el artículo de opinión, pero no incluimos el ensayo. El ensayo es tan completo que incluso es un género literario, así como el lírico, el dramático, el narrativo, que ustedes ya verán cuando pasen a tercer semestre y lleven la materia de literatura. El ensayo es considerado un género más, de ahí su importancia de estudiarlo aparte. El formato del ensayo da libertad para que tú incluyas las cosas que se te ocurran, pero siempre de manera argumentativa y razonada. Puedes incluir trabajos académicos, tienes que citarlos necesariamente, trabajos periodísticos, puedes incluir refranes, agregar ejemplos, incluso puedes contar anécdotas, es decir, hacer que tu trabajo sea ameno para tu lector, motivar la lectura mediante narración de anécdotas que te haya pasado. Obviamente no abuses de este recurso. ¿Y qué no es el ensayo? Pues el ensayo no es ni una monografía ni un reporte de investigación. Estos dos formatos se centran en recopilar información, clasificarla y exponerla. En cambio, en el ensayo, lo que va a tener mayor importancia es, a partir de esta información, yo poder hacer un proceso de análisis, de comprensión, de reestructuración y de aportación personal sobre un tema en específico. La opinión es fundamental aquí, cosa que no tiene cabida en estos dos formatos como la monografía o el reporte de investigación. En el ensayo, sí, las valoraciones personales, las impresiones del autor no pueden faltar en el ensayo. Sintetizamos, el ensayo es un escrito en el que el autor analiza, interpreta y evalúa un determinado tema. Nos vamos a las características del ensayo. Tiene variedad temática. Es tan amplio el espectro temático que tú puedes elegir cualquiera, el que más te llame la atención. Ahora que estás por redactar tu ensayo, te recomiendo que sea un tema que llame profundamente tu atención, porque si no genera en principio interés, no vas a tener manera de escribir. No necesitas ser un erudito en el tema, no necesitas conocerlo a profundidad. Lo único que necesitas en primera instancia es tener el interés que despierte en ti un hambre de conocimiento, el tema que quieres abordar en tu ensayo. El ensayo es una hipótesis porque son suposiciones personales del autor, presenta originalidad porque es un trabajo nuevo que nace de las entrañas del autor. Presenta un discurso científico literario. El ensayo mezcla perfectamente un lenguaje técnico y científico con un lenguaje más literario, más subjetivo. ¿Por qué? La información que tú recopiles y que te va a servir como fuente documental, vas a analizarla y vas a traspolarla ahora a un lenguaje más personal. No se trata nada más de
irte en una línea objetiva que se reduzca y se limite a las impresiones documentales y técnicas, sino también, recuerda, tienes que poner de tu cosecha. Estructura tiene planteamiento, desarrollo, conclusión y bibliografía. Es muy importante que tú añadas bibliografía, si no tu trabajo va a carecer de validez. Como ya habíamos visto, la bibliografía es este apartado donde se enlistan las fuentes bibliográficas, es decir, todos los recursos documentales de los que tú hiciste uso para elaborar tu texto. Libros, revistas, materiales audiovisuales, enciclopedias, todo aquel material del que tú extrajiste información para tu trabajo. Hay que referirlo, es muy importante porque si no constituiría un acto de plagio. Metodología. Y como todo proceso de escritura, el ensayo lleva una cierta metodología. Primero tienes que seleccionar y delimitar el tema, un punto muy importante y a veces muy difícil porque lo principal o lo que a veces nos causa mucha más dificultad es poder elegir un tema. Hay tantos que no sabemos por cuál decantarnos, pero una vez que tengamos ya bien definido nuestro tema, lo que sigue es delimitarlo, acotarlo, es decir, poner límites. ¿Qué es lo que queremos abordar de manera concreta? No podemos abordar el tema en su dimensión general porque es imposible hacerlo en un solo trabajo de investigación. Por lo tanto, mientras más delimitado esté tu tema, mejores serán los resultados. Luego tienes que proceder a la búsqueda de información, consultar fuentes, libros, material que te pueda servir, pero no cualquier material. Tienes que asegurarte de que la información que tú vas a usar sea de un autor que represente una autoridad en el tema, que tenga conocimientos y las bases bien sentadas para poder hablar como corresponde. Luego tienes que proceder a la lectura. Todo este material que tú ya estás recabando, tienes que leerlo, tienes que analizarlo, puedes subrayar las ideas principales, puedes hacer cuadros sinópticos, esquemas, lo que te ayuda a sintetizar y a procesar la información. Después tienes que hacer una redacción, tienes que hacer un primer borrador, que es precisamente lo que yo ya le solicité para esta semana. Todos deben de estar trabajando ya en el borrador de su ensayo, porque es el que voy a calificar. Yo te recomiendo que para que no experimentes ni sufras por este síndrome de la hoja en blanco cerebral, que se te olvide todo, o que más bien no sepas qué escribir, o que teclees al aire al revés, intercales la información de otros documentos, obviamente citándolos, y luego añadas un comentario personal. Y así vas desarrollando tu trabajo. Información, comentario, información, comentario, información, comentario, información, comentario, información, comentario, información, comentario, comentario. Esto como primer acercamiento a la redacción de un ensayo es muy válido. Después tienes que elaborar una segunda redacción, o tercera o cuarta, bueno, las que sean. Por lo general es una segunda donde pulas bien tu trabajo, porque es el que vas a presentar a tus lectores. Me vas a entregar tu ensayo la próxima semana, ya la versión final, la que voy a calificar. Existen varios tipos de ensayo, pero en nuestro programa solamente tenemos 3. El primero es el filosófico. El filosófico es aquel ensayo que aborda temas de carácter ético, de carácter moral. Es decir, ideas que modulan a las sociedades, hacen reflexión en los principios que rigen a la idiosincrasia de los pueblos. Luego tenemos el ensayo literario. El ensayo literario se caracteriza porque es subjetivo. Aquí importa muchísimo el estilo del autor, cómo redacta, qué palabras emplea, qué recursos literarios utiliza. Aquí el autor no se preocupa en convencer de sus principios ideológicos a los lectores, sino que simplemente vierte sus ideas de una manera estética. Y por último, el ensayo científico, que se caracteriza porque es una construcción personal de los avances en el conocimiento a partir de un cuerpo de teorías existentes. Recuerda que tu trabajo no va a tener objetividad si carece de fuentes de investigación. Y no te olvides que tienes que hacer aportaciones personales del tema que elegiste. No nada más te limites a exponer la información porque ya sería otro tipo de texto. Recuerda que estás elaborando un ensayo. Nos quedamos hasta aquí. Mucho éxito en la redacción de tu ensayo. Produce ideas, analiza la información y si te quedas en blanco, tratas de primero escribir tus ideas en papel y luego darle estructura. Recuerda que tu trabajo debe de cumplir con las características que hemos visto de manera general. Nos vemos en el siguiente video.